Esta sonrisota pertenece a Juana, quien en ese momento aún no lo sabía, pero en una semana estaría arrestada dándole lecciones a un doctor sobre cómo ahorcar personas. Y aquí hay algo curioso que quizás no notaste. En ambas grabaciones, Juana usa el color rojo. Este y otros detalles demostraron que lo más surreal sucede en México. Juana era una asidua fan de la lucha libre. En una exhibición ocurrida a mediados de enero del 2006 en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, las cámaras la enfocaron a ella, ya que destacaba entre la multitud. En eventos de esta índole, no es muy casual para los fans ir muy elegantes y arreglados, pero Juana Barraza estaba impecable. Por ello la entrevistaron. Y precisamente esta era una de las demostraciones de sus crímenes. ¿Por qué? Barraza pertenecía al sector popular de la población. No obstante, algo no cuadraba con ella. Aparte de vestir muy elegante, solía ser muy generosa con sus amistades luchadoras, invitándolas a comer pagando todo ella. Eso discrepaba con los ingresos que podría tener siendo comerciante. La verdad es que ese dinero estaba manchado del color de su ropa favorita. Entre 1998 y 2003 se registraron alrededor de 30 crímenes fatales hacia mujeres de edad avanzada, con un modus operandi muy parecido, donde mujeres que vivían solas eran atacadas en sus domicilios. El perpetrador terminaba con su vida mediante asfixia, para luego robar todo lo de valor. Las autoridades se resistían a reconocer el patrón y mucho menos a hacerlo público. Los crímenes eran catalogados como simples robos a casa-habitación que terminaban mal. Pero a medida que el número de víctimas y el miedo aumentaba, las autoridades reconocieron ya tarde el patrón. Y hasta 2004 empezó la investigación seriamente. Solo que esta empezó con un tropiezo gigante. El 1 de abril de 2004, Araceli Vázquez fue arrestada en el Estado de México. Se hacía pasar por trabajadora social para robarle las pensiones y ahorros a los adultos mayores. Para calmar el pánico social, la policía la obligó a ponerse una bata blanca y una peluca idéntica a los retratos hablados, para presentarla ante la televisión nacional como la serial número 1, aunque después se demostró que solo robaba. Aún así, fue sentenciada a 42 años de prisión por robo calificado y homicidio. Después de esto la policía estaba en nada, y entonces llegó otro giro a la investigación. El 23 de julio de 2004 se presentó a Jorge Mario Tablas como el Mataviejitas. Fue acusado de acabar con la vida de 2 mujeres tras un robo. Por ello, fue condenado a 50 años de cárcel y se le adjudicaron todos los crímenes anteriores. Sin embargo, después de eso se le consideró como un falso culpable, ya que nuevas víctimas seguían apareciendo con él ya encerrado. Aún así, Tablas continuó preso. Con la presión mediática al máximo, las autoridades estaban desesperadas, y a partir de aquí fue cuando comenzaron las cosas más surreales y absurdas de este caso. Los que intentaban resolver el misterio llegaron a la conclusión, por la evidencia dada, que el culpable de los crímenes debía ser un hombre fornido y grande, puesto que la forma y fuerza en que eran sometidas las viejitas no podría haber sido por una mujer. No obstante, esto era contradictorio, porque según testigos oculares y de retratos hablados, describían a una persona con maquillaje, además de ropa y cabello de mujer. Con esto las autoridades llegaron a otra conclusión que llevó a la cacería de travestis, donde la policía realizó redadas en zonas de tolerancia, como la calzada de Tlalpan, con el objetivo de buscar hombres vestidos de mujer y personas trans que trabajaban en la calle, que coincidieran con la descripción. Esto dio pie a que fueran detenidas entre 38 y 50 personas, que no tenían nada que ver con el caso. Y lo peor es que más tarde, al ser liberadas, 30 de estas personas protestaron ante la Comisión de Derechos, alegando que los mismos policías les habían confiscado y robado dinero, joyas y celulares. Todo el asunto quedó hasta ahí, no llegaban a nada, pues las víctimas seguían apareciendo en la nota roja. A pesar de todo, el perfil objetivo era el mismo, así que las autoridades decidieron expandir sus conocimientos mirando hacia Europa. Trajeron a 3 policías franceses para que capacitaran a la policía de la ciudad. Dichos detectives habían estado relacionados con el caso Thierry Paulin, el monstruo de Montmartre, que al igual que el perfil establecido, era un hombre gay que iba por abuelitas. Aún así, con todo esto, no había un sospechoso establecido. Las cosas se estaban poniendo muy asfixiantes para las autoridades, pues el miedo, la cobertura de los medios y las constantes presiones habían desatado el pánico en toda la Ciudad de México, haciéndose el caso noticia nacional. Incluso con esto, en una de las decisiones más vergonzosas de las autoridades mexicanas, altos mandos de la Procuraduría acudieron a una vidente para que les leyera las cartas y les dijera en qué zonas de la Ciudad de México iba a atacar el criminal. Nada funcionaba, pero ahora llegaría la pista que sí tendría que ver con el culpable: el color rojo. Testigos oculares describían que el perpetrador utilizaba indumentaria color rojo. Esto lo aprovechó el periodismo sensacionalista e hizo que encajaran otros hechos, como que en 3 de las casas de las víctimas estaba la pintura de El Niño del Chaleco Rojo, de Paul Cézanne, señalándola como posible firma. Más tarde se le daría más relevancia a este mismo color. No obstante, esto ya era algo a tener en cuenta y una posible pequeña victoria para la policía. Pero de nuevo, ahora sí, la olla de vapor explotó. El 23 de enero de 2006 fue arrestado Raúl Ociel Marroquín,
arcoíris, responsable de las muertes de jóvenes gays que salían a divertirse en la zona rosa. Esto acaparó la atención nacional, evidenciando que la capital del país se había convertido en tierra fértil para múltiples depredadores seriales, que operaban de forma simultánea. Pero entonces, solo 2 días después, pasaría el giro definitivo que haría que todo encajara perfectamente. El 25 de enero en la colonia Jardín Balbuena, el joven José Joel López alertó a la policía que alguien acababa de terminar con la vida de su vecina e íntima amiga con la que solía tomar cafecito o limonada por las tardes, Ana María de los Reyes, de 82 años. Joel había ido a visitarla como lo hacía habitualmente. Ahí encontró infragante a una mujer vestida de color rojo. Esta huyó, pero no llegó muy lejos, ya que fue arrestada en el momento justo cuando una patrulla pasaba por ahí. Después de esto, México se detuvo. Juana Barraza, de 48 años, fue llevada ante la justicia. Fue comparada con los retratos hablados y una curiosa figura de arcilla que habían hecho para su identificación, que según los expertos coincidía en un 80%. ¿Tú qué crees? Aunque Barraza no confesó los demás crímenes, las huellas dactilares, testigos, trofeos de las víctimas encontrados en su casa lograron que se le imputaran 16 muertes y 12 robos. Pero esto apenas comenzaba, y la historia se volvió aún más enigmática. Los periódicos señalaban que el color rojo tenía que ver con ocultar rastros o incluso con sus días del mes. Se difundió que Barraza era luchadora con el apodo de la Dama del Silencio, aunque al pasar de los años se comprobó que solo era fanática del deporte, y ahí es donde entra la imagen del principio. Una semana antes de la captura, Barraza dio una entrevista en medio de las luchas, contando que estaba ahí apoyando a un pretendiente. Y al preguntarle si era técnica o ruda, ella dijo sonriendo: ruda. Jamás esperarías que ella estuviera detrás de algo así. Pero al conocer su historia, todos los cabos se ataron. Barraza de pequeña tenía una madre alcohólica que la entregó a un hombre mayor a cambio de 3 cervezas. El resentimiento y odio de Barraza por su madre fue lo que se especula hizo que buscara mujeres mayores que le recordaran a ella para realizar su venganza. Lo extraño aquí es que Barraza tenía una dualidad de miedo. Podía una tarde acabar con la vida de una abuelita y a las pocas horas estar preparando la cena para sus 3 hijos, porque eso sí, con los cuales ella siempre fue muy devota y trabajadora. El mito de la Dama del Silencio terminó con ella siendo condenada a 759 años de prisión. Es escalofriante que alguien así pueda ser tu vecino o incluso un amigo. ¿Tú qué crees?